al Señor. Y llegamos a la parte buena, ¿sí o no? Todo ha sido bueno. Todo ha sido bueno. Bueno. Ahora que cantábamos Libres Soy, me llegaba la pregunta: ¿sí somos libres? ¿Seguro? ¿Por qué nos tienen que decir que tenemos que movernos? ¿Cuál es la libertad que tenemos? ¿Sabes? Así como iniciaba el miércoles, inicio hoy. Marco Barrientos decía en uno de sus conciertos que cantáramos inteligentemente. Y ese día el concierto estaba así, no le cabía, como decimos, un alma más. Y él decía: sé que no te puedes mover, pero marcha al menos. O sea, estaban casi que parados, muertos ahí. Y él decía: marcha. Porque cuando vemos ¿cómo se llama eso? El ejército, la brigada, el grupo, pues, no sé. La escuadra, bueno. Cuando los vemos a ellos formados, cuando a ellos les dicen que marche, ellos no se mueven del puesto. Siguen en el puesto. Pero nosotros no sabemos. Y entonces, lo que sentía la pastora, lo sentía yo. Y ¿cuál libertad tenemos si seguimos siendo presos? Si seguimos siendo esclavos. Y me da esto el pie para que podamos entrar a nuestro tema, y como hemos titulado la palabra hoy, una balsa llamada vida. Una balsa llamada vida. Una balsa que hemos tenido y que el Señor nos ha entregado, pero hoy vamos a descubrir y vamos a darnos cuenta realmente qué estamos haciendo con esa balsa. Y la película Rápidos y Furiosos, los protagonistas tienen una frase que es la rema de ellos, o el lema de ellos, en cuanto al cumplimiento del propósito de lo que deben de hacer. Y ellos dicen: correr o morir. Esto da alusión precisamente a que lo tienen que entregar todo. O cumplen el objetivo o mueren cumpliéndolo. Y vemos en diferentes, si usted se ha visto esa película, que en diferentes películas, series, o cada una de las películas, se va perdiendo un compañero, porque el compañero lo arriesga todo para poder conseguir el objetivo. Y eso es lo que la palabra del Señor quiere que usted y yo hagamos. Acuérdense que la palabra dice que no hay un mejor amigo que aquel que da la vida por el otro. Y si yo tengo que morir en el intento para que usted llegue, yo debería con gozo entregar mi vida para que usted lo logre. Pero como estamos cuidando nuestra propia vida, estamos montados en nuestra balsa y no nos queremos mover de allí, entonces yo no soy capaz de arriesgar mi vida por el otro. Y ahí vamos a ver si verdaderamente nosotros la vamos a tomar o también la perdemos. Y Pablo, en sus propias palabras, manejaba prácticamente esa misma vida, o esa misma frase: correr o morir. Correr o morir. Y nosotros estamos en una carrera, y en esa carrera que nos ha involucrado el Señor, pero que nosotros hemos aceptado, porque Él irrumpió en nuestra vida, entró en nuestra vida, y no nos obligó a que nosotros lo hiciéramos, sino que nos preguntó: ¿aceptas estar conmigo? ¿Aceptas morir a ti mismo para vivir lo que yo tengo para ti? Y nosotros dijimos: amén. ¿Cierto? Como cuando nos casamos: acepto, y ya uno no puede decir: ay, yo, ¿por qué dije eso? ¿Ustedes no le dijeron? Ah, no te busques esa grabación, mijo, y voy a anular eso. No. Después de que decimos acepto, ya no nos podemos echar para atrás. O sucede como sucede en el fútbol, a los que les gusta el fútbol. Usted firma contrato por 2 años y lo echaron a los 6 meses. Ah, no, indemníceme, yo me voy. Hincha Nacional, ya cambiaron el técnico otra vez. Llevan 5 técnicos nuevos. Entonces, que no hay plata, pero son felices pagando indemnizaciones.
Entonces, ¿cuál es la indemnización que tenemos que pagar usted y yo delante de los ojos del Señor? Porque nosotros no corremos para morir, sino para vivir. Y acompáñame aquí a Romanos capítulo 14, para que veamos en las palabras de Pablo el correr o morir que él nos está diciendo, en sus propias palabras, como le dije. Y cuando lo tenga me dice amén. Romanos capítulo 12, vamos a leer del verso 7 en adelante. Sí. 14 o 12. 14. Ah, pues digo 12. Ahí sí, ya les muestro la grabación y verá que no. Romanos, ¿qué, por favor? 14. Y como dijo la abuela, póngase un dedo aquí. Porque el miércoles les dije, no voy a decir como dijo ella. Les voy a dejar los oídos abiertos y hoy muchos hermanos no están. Les dolió el protocolo fantasma y entonces decimos, más bien no voy, me lo veo por internet, para que no me miren allá. Amén. Romanos 14. Leo nueva versión viviente. En el nombre de Jesús. Préstemele una Biblia aquí a Jessica, por favor. Sandra, Jessica. Sandra. Ay, no me olvidé más. Normalmente ustedes, los hermanos que se paran, y ellos se paran es porque hay una reverencia a la palabra, ¿cierto? Cuando nosotros abrimos este libro, no estamos hablando cualquiera. De pronto no sabían, yo quiero enseñarles. No estamos abriendo el cuento de fábulas, ni nada de eso, ahí la vorágine, nada de eso, sino un tesoro. Y como es un tesoro, debemos de darle la reverencia que es. Entonces la idea es que yo me pongo de pie para ser reverente con quien escribió ese libro, ¿cierto? Entonces, para que todos lo tengamos presente. Quería que aprendieran eso, ¿listo? Ahorita les digo en la palabra dónde están para que lo tengan. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu a favor de ustedes. Verso 7. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Verso 8. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. Amén. Cierre sus ojos allí. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por tu palabra. Bendito eres tú, Señor Dios Todopoderoso. Hoy clamamos para que nos des de tu sabiduría y tu conocimiento, para que nos ayudes no solo a entender tu palabra y lo que hoy nos quieres decir, sino que nos ayudes a poner por obra, porque ella misma nos dice que tú no quieres solo oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, ustedes dicen amén. Gloria al Señor. Dele palmas si le puede dar y tome su asiento. En estas palabras, Pablo está diciendo correr o morir. Porque si vivo es para el Señor, pero si muero también es para Él. Si así lo hemos declarado nosotros, si así lo hemos pedido, si así lo hemos querido cuando aceptamos al Señor. Entonces, si de esa manera usted lo destinó, gracias, hija. Usted dígale al que tiene a su lado, esa palabra es para usted. Pero si usted no lo ha destinado, dígale, escuche y abra los oídos, pero no lo eche en saco roto. Porque hoy el Señor quiere que usted y yo identifiquemos acerca de lo que realmente estamos viviendo. Y como le he venido diciendo, que no son palabras mías, sino palabras del Señor, el Señor detesta a los religiosos. Y si usted lo único que hizo fue cambiar
cambiar de templo, pero usted sigue viviendo una vida religiosa, entonces esta palabra es para usted. Porque no podemos nosotros seguir siendo religiosos, queriendo vivir una vida nada más diciendo yo soy cristiano, pero no hago nada de lo que el Señor quiere. Él lo dijo en San Mateo, lo dijo: ¿por qué me llamás Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les mando? Y si usted y yo no estamos dispuestos a obedecer, entonces sencillamente vivimos una religiosidad. Aunque no llevemos Cristos ni nada en el pecho, no tengamos nada de los bultos en la casa ni nada de esto. Pero ¿cómo estamos siendo? Clarence y Jonathan y Frank Morris fueron 3 asaltadores de bancos en los Estados Unidos. Fueron atrapados y fueron condenados a 40 años de prisión en la prisión de máxima seguridad en los años de 1960, que era la prisión de Alcatraz. Esa prisión era de máxima seguridad, claro, máxima seguridad porque es que era una isla. Y si usted se echaba al mar, allá estaban los tiburones hambrientos. No había forma, supuestamente, de escapar de aquel lugar. Pero estos 3 hombres, por meses, y ayudados por una cucharilla afilada, hicieron un túnel desde sus celdas hasta el lugar en donde se iban a volar, o a escapar, o a fugar. Por meses pasaron cavando, por meses pasaron haciendo el túnel. ¿Estaban allí arriesgándolo todo? Total. Pero ellos querían ¿qué? La libertad, supuestamente. Y nosotros somos libres, amén, pero no salimos de la celda. Nos cuesta salir de la celda. Seguimos amarrados en nuestras propias cosas porque no morimos a nosotros. Y resulta que estos 3 hombres escaparon. Después de 2 años en la cárcel, el 11 de junio de 1962 se fugaron. Después de 2 años, están condenados a 40 y en 2 años ellos dijeron: aquí no me voy a quedar, me voy. Ellos no llegaron de paseo allí, sino que ellos llegaron a quedarse allá. Pero eso destinó el gobierno, pero ellos no. No es que los esté halagando a ellos, quiero que me deje terminar. Resulta que por más intensa que fue la búsqueda del gobierno, no los encontraron. Y como no los encontraron, entonces se vieron obligados a crear o construir un equipo para poder determinar cómo fue el intento, cómo fue la fuga que hicieron estos hombres. Y crearon un equipo de avanzada hidráulico con el cual podían cada 30 minutos, desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, que era el rango que ellos tenían para poderse fugar, cada 30 minutos enviar 50 balsas de manera virtual para ver la balsa qué rumbo tomaba. Lógicamente tenían que colocarle efectos de remo y efectos de la fuerza del viento dependiendo la hora, para saber cómo se iba a manejar o cómo se comportaba la balsa. Todos conocemos una balsa, no es un bote, no es un bote. Entonces, ellos descubrieron, o más bien quien estaba manejando los aparatos, que si ellos hubiesen partido antes de medianoche, las fuertes olas que habían en ese momento los habían llevado directamente al océano abierto, en donde la hipotermia los hubiera matado. O sea, no hubiesen llegado a la costa, sino que antes se hubieran bogado mar abierto. También destinaron o sacaron la conclusión de que si hubiesen partido después de la 1 de la mañana, ya no eran las olas, sino los fuertes vientos que les iban a cambiar la dirección
ocasionando de que por más que ellos remaran para poder llegar a la costa, se tardaran demasiado porque el viento iba a ser en contra. Entonces, al tardarse demasiado, 1 de la mañana, prácticamente estaban a expensas de que la luz de la madrugada diera o les mostrara a los de la cárcel que ellos estaban ahí. Entonces hubieran sido descubiertos. Llegaron a la conclusión entonces de que ellos tenían que haber partido exactamente a medianoche. Porque a medianoche la corriente que había funcionaba a su favor y no en contra. Y esa corriente los iba a llevar al norte y, ayudados por los remos, iban a llegar allí en donde la corriente los llevaba cerca del puente de San Francisco. Y al estar allí, ya la marea bajaba, estaba en calma y podían remar a llegar a la costa. Incluso allí encontraron parte del bote, porque el bote fue formado o fue creado con impermeables inflables. Imaginen la improvisación, pero el deseo de ser libres. Allí encontraron un remo, pero encontraron restos de estos impermeables. Y por eso llegaron a la conclusión de que se habían escapado por ese lado. Cuando llegan y dicen, ellos tuvieron que haber partido exactamente a las 12 o a medianoche. Entonces, cuando usted y yo queremos ser libres, tenemos que destinar muchas cosas. Y no podemos quedarnos haciendo una sola cosa. Y por eso el Señor dice en Mateo 23:23, no hagáis lo uno dejando de hacer lo otro. Porque es necesario hacer esto como hacer aquello. Usted no diga que porque ora no lee la palabra, o porque lee la palabra no ora, y como oró y leyó la palabra no va a la iglesia. No podemos hacer eso. Lo uno y lo otro hay que hacerlo. Estos hombres hacían el túnel, pero tenían que empezar a trabajar la estrategia de cómo se iban a volar para que no sucediera el episodio 1 y el episodio 2 de la investigación que hizo el gobierno. Porque ellos querían salvarse, ¿sí o no? No querían morir por frío, por hipotermia. ¿Nosotros nos queremos salvar? ¿Sí? ¿Seguro? Entonces, ¿usted es capaz de bogar mar abierto sin saber qué va a pasar? Sí, ya no hay amén. El productor de cine, Clint Eastwood, dijo que él inmortalizó a través de la película La fuga de Alcatraz el escape de estos tres hombres. Pero la pregunta que yo me hacía viendo esta historia, ¿él inmortalizó el escape o la vida de estos hombres? ¿Qué cree usted? Cuando usted y yo nos salvamos porque Cristo tuvo esa misericordia, esa paciencia con nosotros, cuando nosotros nos salvamos, ¿qué se inmortaliza allí? ¿Nuestra vida o la salvación? Necesitamos darnos cuenta qué es lo que queremos para tener el propósito claro. Porque Pablo es muy claro cuando nos dice si vivimos o si morimos para el Señor lo hacemos. ¿Por qué le tenemos miedo a morir? ¿Por qué tenemos tantos miedos en nuestra vida sabiendo que para el Señor somos? Y eso es lo que necesita y lo que Él quiere que nos demos cuenta. Porque si nosotros volvemos precisamente a lo que Pablo nos dice en Romanos, nos está diciendo que Jesucristo lo hizo de esa manera. En el verso 9, Él dice, Cristo murió y resucitó con este propósito. Con el propósito de ser Señor de los vivos, pero también Señor de los muertos. Y no sé si usted y yo vamos a alcanzar a ver la segunda venida de Él. Y si no nos toca,
tenemos que dejarle a nuestros hijos o dejar el legado de que otros crean en esa venida, pero que usted y yo muramos para Él. Y no que queriendo guardar nuestra vida, la perdamos por no quererla dar. Porque Él lo dice, ¿cierto? El que quiera conservar su vida, la perderá. Pero aquel que la dé por causa mía, ese la ganará. Entonces, ¿usted la quiere perder o la quiere ganar? Diga, entonces yo me quiero morir. Ah, sí, entonces, de verdad, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Cuando se muere alguien, ¿qué es lo que dice la familia si no conoce de Cristo? Ay, se va a descansar. Está muy cansado. Está en otro mejor lugar. ¿Se casa a él? Entonces, verdaderamente nosotros, ¿qué estamos diciendo? Y esa parte me ve como cuando yo no voy a la iglesia porque estoy cansado, porque tengo mucho que hacer. ¿Qué estamos dando? ¿Qué estamos arriesgando? Dice aquí correr o morir, vivir o morir. Pero ¿de qué manera queremos nosotros vivir? Pablo nos muestra, y por eso Pablo dice tranquilamente que morir es ganancia, ¿cierto? No. ¿Sí o no? ¿Y el vivir? ¿Y el morir? Si lo hacemos para Él. Pero si lo hacemos para nosotros mismos, no hay ninguna ganancia. Dios nos ha entregado una balsa llamada vida, no para aferrarnos a ella, sino para que con ella ayudemos a otros a que se desprendan de esa balsa. Pero para hacer eso, usted y yo tenemos que desprendernos de ella. Si yo no me desprendo de la balsa llamada vida, ¿cómo le voy a decir a Sandra, a Jonathan, a Dilson, a Araceli, a Jessica, a cualquiera de ustedes que suelte esa balsa? No, porque yo no estoy mostrando tal cosa. Y no damos lo que no está en nuestro corazón. Por más esfuerzo que hagamos para darlo, simplemente no vamos a ser capaces. Conociendo esto y conociendo la respuesta, que es obvia, si yo les pregunto si ustedes ahora quieren hacerlo para el Señor, usted me va a decir, yo sé que me va a decir, amén, sí, yo quiero. Pero Jesús dice allí en Juan, capítulo 11, en el verso 25 y verso 26, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. ¿Ustedes creen? ¿Seguro? Tengo que hacerlos que tengan esa seguridad. Verso 26. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y él decía aquí, ¿lo crees, Marta? Pero hoy está diciendo, ¿lo crees, Jonathan? Guillermo, Génesis, Daniela, ¿lo creen? ¿No lo creen? Digan, no, tampoco no dejan que vea la boca, ¿cierto? ¿Lo creen? ¿Cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Levante su mano. Como no le puedo ver la boca, levante su mano. Yo veo quienes quieren ir al cielo. El que no, déjela abajo. No al cerdo, no, al cielo. Es que anoche nos exponían algo los que no están estudiando. Baje la mano. Y nos decía que por ahí había un hombre llamado cerdo, mero cochino.
al cielo. Pero entonces la pregunta para todos los que levantaban la mano es: ¿usted está listo para ir al cielo en este mismo instante si Dios lo dispone? Si queremos ir al cielo, pues yo no me considero que esté lo suficientemente preparada para ir. Tengo que ser realista. Entonces, ¿en qué creemos? Si hoy, no sé cuánto tiempo lleves, no sé cuánto tiempo estás caminando con el Señor, no estás convencido de que puedes llegar al cielo, ¿estás convencido de qué? No hay sino dos caminos, cielo e infierno. Ahí usted no puede pararse en la mitad y decir: espere, yo veo, está muy caliente. Usted no puede sacar la mano. ¿Cómo es que las mamás prueban el tetero de los bebés? Usted ahí no puede meter el dedo y decir: ay, esa paila está caliente. No. Si usted entró y se quedó. Eso de los sueños que el que dejó allá y volvió y salió, eso yo no lo creo. ¿Estamos listos? Dígame si sigo o paramos. Aunque no estemos listos. El Señor el miércoles nos hablaba acerca de los protocolos fantasmas. No sabemos nosotros qué tenemos destinado para mañana. Quizás tenemos planes: mañana voy de paseo, mañana duermo hasta tarde, o mañana hago esto, hago lo otro. Pero no sabemos si vamos a poder cumplir estos planes, porque no son los planes de Dios. Nosotros muchas veces planeamos y cuando ya nos vemos ahogándonos: Señor, ayúdame. Pero nunca le pregunté a Él si yo podía hacer eso. Y a veces sabemos que lo que podemos hacer, o lo que lo voy a hacer, va contra Dios, pero de todas maneras yo lo hago. Y después le digo: Dios, ayúdame. Él nos hablaba acerca de esto, acerca de que podamos vivir un sacrificio en acción de gracias continuo, todos los días, cada momento, para que de esa manera podamos darle gloria a Él. Ahora, con eso yo no estoy diciendo que si nosotros seamos ya glorificados, y al ser ya glorificados, entonces no nos va a doler nada. No. Con eso estoy diciendo que aún siguiendo en este estuche de carne que todavía nos duele, es cuando nosotros tenemos que desprendernos para poder vivir o morir para Él. Ahora nos decía la pastora y nos decía acerca cuando hablaba del diezmo. No es solamente el 10%, ay, el 10 es para el Señor, yo cumplí ya. No. Porque es que el 90% que me queda a mí también es de Él. ¿Y cuántas veces nosotros le preguntamos al Señor? ¿Cuántas veces nosotros le preguntamos qué hacer con ese 90%? Señor, ¿qué hago con esto? Usted va a decir: no, pastor, es obvio. Si no me sobra nada, es para pagar deudas. Pero usted le ha preguntado cuál deuda tiene que pagar. ¿Cuál es la primera? Para poder terminar, para no meterse en más. Porque Él dice que debemos de ser prestadores y no ser prestamistas, o prestamistas y no prestadores. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿De qué manera nosotros estamos permitiendo que Él sea glorificado en nuestra vida? Porque Pablo dice que el que vive según la carne no puede agradar a Dios, pero que el que vive en el Espíritu de Cristo es, o a Cristo le pertenece. Entonces, ¿usted y yo vivimos en la carne o vivimos en el Espíritu? Y cuando le digo que por el Espíritu, no es que usted va a levitar ni nada de eso, no. Eso es anticristo.
Cuando vivimos en el Espíritu es porque confiamos en Él ciegamente, y que aunque nos duela, de Él somos. Y aunque nos fastidie, a Él le pertenecemos. Pero siempre vamos a estar con Él. Entonces, si esto no lo tenemos definido, ¿para qué querer conocer los tiempos finales? La escatología bíblica, ¿cuándo sucede esto? ¿Cuándo es el rapto? ¿Cuándo viene Jesús? ¿Cuándo sucede el Armagedón? ¿Cuándo es que se va a acabar? ¿Cuándo es que es la gran tribulación? ¿Para qué saber esto si yo no tengo definido si quiero morir o no? Si a usted le dicen que el rapto empieza mañana y que todos se van y usted se queda porque usted no quiere morir, ¿usted qué va a decir? Aleluya. Entonces, ¿para qué saber eso? Ahora, vamos a la parte contraria. Usted lo tiene definido, y como usted lo tiene definido, entonces usted dice, amén. Porque si me quedo para servirle a Cristo. Pero si me voy con Cristo. Decimos las palabras de Pablo. Y quizás repitamos las finales. La final es, por amor a ustedes, quiero quedarme. Para que muchos más puedan ser salvos. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con la balsa llamada vida que nos han entregado? Nosotros miramos a veces los hijos. ¿Tienen hijos? ¿Grandes? ¿De 20 años ya? Nosotros miramos a nuestros hijos y por ellos muchas veces decimos que no nos queremos morir. Ay, pero ¿y qué va a ser de ellos? Ahora cantábamos, yo no soy huérfano, pero conocemos a muchos. No sé cuántos de ustedes son huérfanos o llegaron a estar huérfanos. O fueron dejados por sus padres, abandonados, que prácticamente es casi lo mismo. Ser huérfano con papás vivos. Pero si somos así, encontramos un papá mejor. Ustedes están aquí, si fueron así. Pasaron necesidades, sí, pero están aquí. ¿Y ustedes creen que si en las manos de Dios Él decide llevárselos a ustedes, será que esos pelados se van a morir de hambre? Entonces, ¿por qué saca la excusa que nadie quiere morir por ellos? Si fuera así, no se irían a trabajar dejándolos en manos de alguien, así sea su mamá, su papá. Porque usted estaría pendiente de él y qué estaría haciendo. Y acuérdese que los abuelos no crían, entonces malcrían. Por eso es que no podemos entregar a los hijos a los abuelos, que los vean de visita nada más. Ah, pues que mi mamá no me cobra. Ah, ¿para qué se casó? No. Y si usted dice, mamá, y si la abuela no le cobra y usted no le da siquiera la ofrenda, muy mal me parece. Bueno, eso lo hablamos otro día. Avance. Pero entonces, quiero que me entiendan el proceso que nosotros nos aferramos a esa balsa supuestamente por nuestros hijos. Y quizás yo entiendo que usted me va a decir, pastor, es que si yo no trabajo, entonces ¿qué va a pasar? Pero entonces, si usted tiene que por obligación salir a trabajar, dejar a sus hijos solos, porque sé también de muchos casos que los niños son de 7 años, de 8 años y son solitos, y la niña o el niño cocinando a esa edad, pero su obligación es salir a trabajar. No estoy diciendo no se vuelva a ir a trabajar, pero usted se desprende de a quién le deja a los niños. Si usted es conocedor de la palabra, usted dice, Señor, guárdamelo, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué nos cuesta morirnos sacando excusas nada más? Porque el Señor tiene el control de ellos. Por eso le digo, ¿para qué sirven los tiempos finales si no estamos preparados para vivirlos?
¿Para qué usted quiere que le predique del Armagedón, el arrebatamiento y todas estas cosas de la segunda venida de Cristo si su corazón no está listo? Ustedes, no sé si han escuchado esos que se hacen llamar evangelistas que son terroristas. Si no se arrepiente, se muere. Es un terrorista porque ya mismo lo matan a uno. Ese no es el evangelio que está en la palabra. Sí, diga, Señor, usted está en pecado, corrija su camino, pero usted no tiene que decir que se muere porque ya lo mató. Imagínate, tenemos que morirnos todos porque todos hemos pecado. Ahí mismo le hubiéramos de decir, está tirando piedras y le está cayendo seno. Entonces, nuestra balsa, esa balsa que va combinada con el protocolo que manejamos, con el que tenemos, con el que nos ha enseñado la sociedad, no nos permite correr o morir. No nos permite vivir o morir, en las palabras de Pablo, porque nos aferramos a esta vida. Por eso cuando estaba enfermo, yo le decía al Señor, cuando camino me miraba así como angustiado, yo le decía al Señor, no dejes que Él prometa algo que no pueda cumplir o que no quiera cumplir. Y mi oración cuando yo lo veía a Él, porque Él se paraba en la puerta de la alcoba, me miraba como, pa, le duele, pa, ¿qué hago, pa? Yo le decía, Señor, que no prometa nada, no lo dejes prometer nada que Él no cumpla. Porque en esos momentos es donde decimos, Señor, si me sacas de esta, yo voy a entregar mi vida. Si me sacas de esta, yo te voy a servir. Si me sacas de esta, tal cosa. Y el Señor nos saca y se perdió el muchacho. Señor, dame un empleo para adorarte mejor. Y no da empleo y ni adoración, ni muchacho, ni nada. Se perdió. Entonces seguimos aferrados a la balsa, porque ya se nos convierte el empleo, los hijos, el marido, la marida, la esposa, en un Dios que no queremos soltar. Y entonces hoy estamos ocupados y mañana tenemos mucho que hacer, y que Dios se espere. Cuando ustedes se quedan en silencio, yo no sé si preocuparme o alegrarme. Dígale que tiene a su lado. Todos, indiscutiblemente todos, nos vamos a morir. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya ustedes me dijeron que quieren ir al cielo, ¿cierto? ¿Por qué? Sandra, ¿por qué quieres ir al cielo? Pastor, yo lo veo como ya para ir a gozar ya con el Señor. ¿Yo caso a ver si ahora te gozo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que la palabra que Él nos dejó es de gozo, es de sabiduría, de entendimiento, entonces ya es con Él la realidad. O sea que en esa parte la palabra es verdad. Y también con Él. En que nos vamos a gozar. La palabra dice que nos vamos a gozar, entonces es verdad. ¿Sí? La palabra dice que tenemos que morir por Él, ¿es verdad? Entonces, ¿por qué queremos lo uno y lo otro no? ¿Por qué lo dudamos para una cosa, pero para otra no? Decimos que el cielo es bueno, que esa parte allí es buena y que la otra parte no. Y quizás es así. De esa manera, que el cielo es algo precioso, que nos vamos a gozar día y noche cantando, adorando, exaltando al Rey. Pero si el cielo es tan bueno, ¿por qué usted y yo no queremos ir al cielo? Porque lo hacemos de palabra, pero no de hecho.
Porque nos cuesta arriesgar, nos cuesta hacer lo que estos 3 hombres hicieron para poder tomar la libertad, para poder ir. Hoy tenemos una crisis en donde vemos la mano del Señor, pero mañana volvemos a tener otra crisis, y como no hemos visto la mano del Señor, entonces entramos en angustia. Nos preocupamos, sabiendo que Él ya ayer obró y nos mostró su mano poderosa, pero yo hoy dudo de que esa mano vuelva a funcionar en mi vida. Yo le digo a mi esposa, usted es la mimada del Señor. Porque cuando ella siempre que dice quiero algo, a mí me aparece y yo pida para mí. Yo me estoy antojado de tal cosa, haga de cuenta que usted se antojó y dígale a él a ver si manda. Ella a veces llega y dice, ay, quiero pollo, y tocan la puerta y llevan el pollo. Y yo, pepa, amor, llena la nevera rápido. Pero no es de esa manera. Pero entonces creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Creemos en Dios para lo mío, pero no le creemos a Dios para despojarnos de lo nuestro. Entonces, ¿en qué balsa nos encontramos? ¿Qué balsa llenamos de esto? Podemos decir hoy que amamos y mañana que ya no. ¿Sí o no? No, ¿cierto? Esta semana enviaba un ejercicio a varias parejas de aquí. Bueno, no todos me respondieron, así son. Si te pregunto cómo te llamas, ¿me dejas en visto? Sí. No irá a responder por... Pero los que me respondieron me sorprenden. Me sorprende de que de nuestra propia pareja con la que decidimos compartir, estemos como y era un chiste, o sea, la reflexión era un chiste, pero nos llevaba realmente a vivir. Me daba mucha risa porque es como si había un encuentro de parejas y entonces el pastor le dijo a las parejas, a las mujeres, las cogió. Ah, no, es un encuentro de mujeres, ¿cierto? Mujeres, y el pastor le dice a las mujeres, ¿hace cuánto usted no le dice que ama a su esposo? Escríbale. Tenga el celular, escríbale al WhatsApp. Amor, te amo, muchas gracias por lo que has hecho con mis hijos, por lo que has hecho conmigo. Y vamos a leer la respuesta en voz alta. Y yo solamente le voy a dar, eran 10 respuestas, le voy a dar una, la que más me gustó. La que más me dio risa, pero da risa, pero es muy triste. Porque la respuesta 10 contesta el esposo. ¿Quién eres? No te tengo en mis contactos. Mándame una foto, quisiera tener una relación contigo. Es chistoso, pero es una realidad que vivimos hoy. Y es la realidad que no vivimos solamente de pareja, sino que cuántas veces decimos amar a Dios, pero no le damos a Dios lo que corresponde a dar cuando decimos que amamos. Porque siempre estamos pensando en nosotros. Es que si doy el diezmo, ¿con qué pago la deuda? Es que si voy a la iglesia, me pierdo el paseo con la familia. Pero yo con este dolor, ¿cómo voy a orar? Señor, sáneme primero.
Y siempre nos ponemos a nosotros por delante. Por eso nos dicen que somos ovejas y lloronas. Dame todo para mí. Te necesito. Y siempre llegamos a la oración, a esa relación con papá. Papá, perdón, me he equivocado, he fallado, pero acuérdate que tengo que pagar los servicios, que hay que mercar, que el arriendo no espera, que... Ni siquiera le decimos, papá, aquí estamos. Él allá está tomando nota, diciendo, ya, puedo empezar a orar, trabajo yo. Iglesia, tenemos definido lo que queremos en nuestra vida, para nuestra vida. Por eso con el Club del Laberinto, con los chicos, yo me apasiono, porque y yo le ruego al Señor de que ellos puedan captar el mensaje que Él nos quiere entregar. Porque yo digo, si desde ese tiempo, desde ya con ellos, el Señor está guardando, pero está preparándolos, si ellos pueden tomar lo que papá les quiere dar, yo sé que va a ser algo precioso. Pero si yo lo tomo simplemente como una actividad, así como si yo tomo, hoy toca iglesia, hay que ir. Pero usted no se dispone, usted desde anoche no está diciendo, mañana es domingo, aleluya, iglesia, casi que no. Y no, usted no diga, ay, festivo, paseo, este puente vamos a pasear. No. Nosotros sí. Entonces, si nosotros no tenemos pasión por el Señor, ¿cómo decimos que llamamos? Si la pasión es amor. Por eso, como siempre les he dicho, la excusa que nos queremos comer nosotros, porque Dios no se la come. Yo no voy a la iglesia, pero tengo relación con Dios. Eso es falso. Porque si yo teniendo algo que me presiona, no lo hago, si no tengo nada que me presiona, menos lo voy a hacer. Cuando yo vivía con mi papá y mi mamá, uno de los primeros empleos que tuve fue trabajar construcción. Y yo digo, esa gente es una brava. Y como dicen por ahí, me le quito el sombrero. Yo trabajé una semana, le dije, páguenme y me voy, yo aquí no vuelvo. Tenía mis manos todas llenas de ampollas, aporreado, me dolía todo. Me decía, vea, coja el coche, llénelo de mezcla y hay que echarlo allá porque vamos a hacer una columna. Y yo veía que todos llegaban y cogían y volvían y se iban. Yo, que el coche se iba allá abajo. Entonces había que parar porque 3 metros para sacar el coche mientras llegaban los otros. No, venga, váyase allí más bien a amarrar hierro. Y yo me iba a amarrar hierro y eso me chuzaba por todos lados. Yo, no, pa. Amá, cuando llegué mi mamá me mimó, ay, mi hijo, venga, agua tibia para las manitos suyas. Y yo no voy a matar por allá. Pero me casé y me tocaba. Porque no podía llegar a la casa, amor. Y mi edad sí, ya me echaba cremita y todo. Me decía, pero tenía que trabajar mañana. Protéjase. Y cuando llegaron los niños, cuando llegó Camilo, hay que trabajar más duro. Y llegaron los mellizos, 200 pañales mensuales, imagínate. Yo le decía, póngale de trapo, lave. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la alabanza en nuestra vida si no tenemos el plan definido para entregarlo? Por eso yo quiero que usted tenga muy claro el concepto de Romanos. Si vivimos es para Él, si morimos es para Él. No nos aferremos a esta vida, no nos aferremos a este mundo. Romanos capítulo 12, porque entonces de esta manera vamos a poder hacerlo. ¿Cómo nosotros conseguimos las cosas? Cuando creemos que ya estamos viviendo en ellas, cuando disfrutamos de ellas, cuando gozamos de ellas. Ahí lo tenemos. Porque el Señor dice de esa manera. Pero hagámoslo según su voluntad y no según la nuestra. Porque según la nuestra no alcanzamos nada.
No somos capaces. Y como infinitivamente o definitivamente tenemos que morir mañana, pasado o cuando Dios tiene destinado, entonces ¿por qué no morir para Él? ¿De qué sirve morir y morir sin Él? Usted se imagina, yo llevo 11 años buscando al Señor y yo a veces me pongo a pensar, Señor, que yo muera y usted me diga que la puerta está cerrada para yo entrar, porque yo no hice lo que tenía que hacer. ¿De qué sirvieron 11 años? 11 años viviendo una ilusión, 11 años creyendo que estaba haciéndolo para Él, pero estaba haciéndolo para mí mismo. Es por eso que Jesús dijo que Él vino para servir y no para Ser servido. Y nosotros también estamos aquí para lo mismo. Yo vine para servirles, o a mí me llamaron para servirles a ustedes, y no para que ustedes me sirvan a mí. Pero cuando usted me sirve a mí, yo le sirvo a usted, nos encontramos adorando a Dios. Pero si nosotros no escribimos en el grupo, no animamos a nadie, solamente decimos amén, entonces dígame, en los devocionales he rogado para que usted me escriba algo, para que me enseñe, o me ponga ahí, no entendí nada. Así sea que me corrijan los errores que cometo, pero que me escriban algo, ¿sí? Pero nada, yo digo, pero es que no dejan que yo aprenda de ustedes. Yo digo, ¿será que si vieron todo el devocional? O apenas vieron, hola, buenos días, el mismo pasaron, vamos a ver otro video. Me gusta y ya. Y con eso se dio cuenta que yo lo vi. Uy, se ríen. Entonces yo digo, hey, ¿por qué? No habla la palabra, no dice nada, no tengo nada que decir, no hay nada que aportar, no hay nada que enseñar, no hay nada que desprenderme de mí. Anoche hablábamos precisamente, estudiando las herejías, y hablábamos de eso. Nosotros somos muy ligeros para decir amén, inclusive a una oración. Y tenemos que tener cuidado en esos amén. Porque muchas veces nos volvemos nosotros herejes solamente por decir amén. Pero como les ponía en el grupo esta semana, cuando yo no tengo relación con Dios y con su palabra, confundo la voz de Dios con una herejía, o confundo la herejía con la voz de Dios. Alguien me habla herejía y yo digo amén, confundiendo la voz. Pero simplemente es porque yo no tengo relación con papá. Yo no tengo relación con su palabra. Yo no quiero salir de la balsa de mi vida, sino que quiero guardar mi vida. Pero no me estoy dando cuenta que al guardar mi vida la estoy perdiendo. ¿Cómo nos desgastamos usted y yo? No vivamos una vida religiosa, por favor, se lo suplico. Deje vivir una vida diciendo, no, es que miércoles y domingo voy a la iglesia y esto, nada más. O bueno, los domingueros nada más los domingos. Porque yo digo, listo, no puedo ir los sábados al ayuno, pero los domingos, el domingo una sola vez al mes y tampoco puedo. Entonces, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la disposición suya para con el Señor? Y usted me dice, yo ayuno en mi casa. Y yo, gloria al Señor, ayune en su casa. Pero usted no puede compartir con los hermanos lo que el Señor te da a ti. Te estás engordando. Y a los animales gordos los matan en diciembre. Mucho cuidado. ¿Cuál es el sacrificio que quieren que hagan con tu vida? Si tenemos algo definido o solo manejamos protocolos, ¿a qué horas crees tú que tu barca debe zarpar para que los vientos de la voluntad de Dios funcionen a tu favor y no en contra? No en contra porque papá no quiera, sino en contra porque tú entraste en el momento no indicado, en el momento contrario.
¿A dónde va? ¿A dónde va la balsa llamada vida? Cierre sus ojos. Padre, es tan incierto todo esto, Señor. Muchas veces creemos que solamente es cantaleta, Señor. Pero cuando tu palabra nos redarguye, Señor, cuando que permitimos que tu palabra lo haga, permitimos que sea tu voluntad la que nos ayude. Cuando nuestro corazón está dispuesto a morir o a vivir por ti, vemos cada momento no como si tú nos quisieras acabar, sino en cómo nos quieres edificar para que cada día seamos mejores y más como tú. Porque cuando hay pasión, cuando decidimos, Señor, cuando nosotros decidimos morir por ti, vivir para ti, las ruinas antiguas serán reconstruidas. Tu voluntad funcionará con nosotros o a nuestro favor, reparando aquellas ciudades destruidas. Y cuando hablas, Señor, de esto, estás hablando de aquellas personas que a nuestro lado tú has puesto, aún nuestros propios hijos, que muchas veces pueden estar destruidos y nosotros creemos que están bien. Señor, tú lo resucitarás, tú lo levantarás, tú harás, Señor, que tu luz resplandezca sobre ellos. Aunque hayan estado, Señor, desiertas por muchas generaciones, tú levantarás. Pero quieres que nosotros no pensemos en el día de mañana, en el día postrero, sino solamente para desear tu venida. Ven, Jesús, ven. Que digamos esto, pero que lo digamos con todo nuestro corazón, con pasión y no con miedo de si tú vienes mañana, ¿qué será de mí? Que podamos hacerlo con temor tuyo, y poder decir: estoy convencido que si hoy me llamas, estoy contigo. Estoy seguro que si tú me envías, yo iré. Que podamos, Señor, darnos a servir a otros. Que no nos creamos que somos menos o que somos más, que no las sabemos todas o que no sabemos nada, para poder decir que nos desprendemos de la balsa que hemos llamado, que tú has llamado vida, sino que el desprendernos de ella es porque tenemos el convencimiento, la certeza de que es por ti y para ti que lo hacemos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a que los protocolos fantasmas no sean los que direccionen nuestra vida, sino el poder de tu palabra y tu buena, agradable y perfecta voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.